Bueno, entonces continuamos con lo que sería la terminación de este esquemático para comenzar a hacer la PCB de esta tarjeta. Y ahora sí voy a comenzar a hacer la PCB a partir de este diseño para que el video pues esté completo en sus partes. ¿Qué nos falta del esquemático? Nos faltarían las conexiones de entrada y las conexiones de salida de esta tarjeta. Es decir, cómo voy a conectar la fuente de alimentación a esta tarjeta y cómo voy a proporcionarle al usuario las conexiones para que pueda alimentarse de la tarjeta. Acuérdense que este es un medidor de corriente y voltaje. Entonces básicamente este medidor debe estar entre la fuente de alimentación y la carga. Entonces necesito al menos dos conexiones para la fuente, positivo y tierra, y para la salida de la carga también necesito la carga positiva y la tierra, que en este caso lo que controla el sistema es el lado positivo. Adicionalmente a esto necesito pines de control para que se pueda comunicar esta tarjeta con algún sistema de control, a lo mejor un microcontrolador o a lo mejor una Raspberry Pi. Este circuito tiene la ventaja que puede funcionar tanto a 3 volts como a 5.5 volts. Las conexiones para el controlador pues también las podemos cambiar dependiendo de las características que tengamos en nuestro sistema. Yo ahorita voy a elegir unos pines macho y al menos necesito 4 conexiones: voltaje, tierra, SDA y SCL. ¿Sí? Globalmente solo necesito 3 conectores: el conector para la fuente, el conector para la carga y el conector para el control. ¿Qué conectores vamos a seleccionar? Pues esto va a ir en función de la carga que vamos a trabajar en nuestro sistema. Recuerden que este circuito, el L, ¿cuál es el 290? El L219, pues me parece que la resistencia de 2 miliohms, como leímos en la hoja de datos, puede soportar, me parece, hasta 10 amperes, creo que decía la hoja de datos. Entonces yo debo de asegurarme de que mis conectores soporten esa capacidad de corriente si voy a tener cargas que manejen esa capacidad de corriente. Y no nada más eso, también tengo que asegurarme que la PCB que diseñe, cuando vaya a diseñar la PCB, sea capaz de suministrar y soportar esa cantidad de corriente. ¿Ok? Pues vamos a comenzar a seleccionar lo que serían los conectores. Para esto pues yo voy a utilizar la página de Mouser, parece comercial, para hacer la búsqueda de los conectores que mejor se acerquen a las características de corriente que necesito para la tarjeta. ¿Sale? Aquí en Mouser hay diferentes tipos de conectores que podemos seleccionar para esta aplicación. Lo que yo ahorita quiero seleccionar son bloques de terminales. ¿Para qué? Pues para utilizar un bloque del tipo terminal tornillo. Y para los bloques terminal tornillo, principalmente hay dos características principales. Son bloques que sean conectables o bloques que tengan terminales fijas para atornillar. Por ejemplo, si se fijan, son las categorías que más elementos tienen. Vamos a ver las bloques de terminales fijas. ¿Qué son los bloques de terminales fijas? Por ejemplo, este es un bloque de terminal fija. Es un conector que va a ir soldado a la PCB, donde ustedes a través de a lo mejor un borne o un... ¿Cómo se llamaban? Les dije la otra clase, ¿cómo se llamaban estos? Los ferrules. A través de ferrules, ustedes van a conectarse a esta terminal tornillo. Estos son los ferrules. Los ferrules, ustedes colocan su cable dependiendo del calibre del ferrul, y hay pinzas especiales que lo que hacen es presionar ese ferrul para que el cable no se suelte. Porque ¿qué pasa con el cable? Si ustedes colocan el cable directamente en la terminal tornillo y tiene movimiento ese cable, como son cables individuales, pues se van a terminar trozando. Se supone que el ferrul es para evitar esas cuestiones. ¿Sí? Entonces, siempre que vayamos a usar terminales tornillo, vamos a conectarnos a través de este tipo de ferrules. ¿Qué es lo que interesa aquí? Pues que soporte al menos la capacidad de corriente que pienso pasar por este circuito, y lo que yo puedo seleccionar son la cantidad de posiciones. En este caso está sencillo la aplicación. Si yo quiero tener un conector de 4 pines, lo puedo hacer, o puedo tener 2 conectores de 2 pines.
Lo recomendable sería poner 2 conectores de 2 pines. Si no queremos que el obrero se equivoque al ensamblar la tarjeta, lo recomendable sería pues colocar un conector distinto en la entrada del conector que coloquemos a la salida. De esta forma vamos a evitar completamente que el operador por cualquier motivo vaya a ensamblar mal el conector. Al final de cuentas, este es un proceso manual. Cuando se ensamblan 100 o 20 o 1000 tarjetas de este tipo, alguien las va a tener que ensamblar. ¿Sí? Pues voy a buscar conectores de 2 posiciones y lo siguiente que es importante es la corriente. Vamos a seleccionar, voy a buscar uno que sea de 15 amperes. Pienso que 15 amperes va a estar súper sobrado para lo que pudiéramos manejar en lo que podemos hacer con esta aplicación. Sin embargo, está dentro de las características de lo que puede medir la resistencia de shunt de 2 miliohms. Y lo otro que puedo seleccionar es el paso. ¿Qué se refiere el paso? El paso sería el pitch, lo que hemos manejado en las librerías como el pitch, la separación entre los pines. Obviamente, entre menos separación tenga el pin, menos voltaje va a soportar este conector. Entre más separación tenga el pin, más voltaje soporta. También, entre menos separación, es más pequeño el conector. Entre más separación, es un conector de mayor dimensiones. Aquí no vamos a manejar voltajes muy grandes porque el INA 219, su voltaje máximo creo que eran 29 volts. Habrá que consultar la hoja de datos. Entonces 29 volts, prácticamente cualquier separación de estas va a ser suficiente. El problema va con voltajes mucho mayores. Imagínense que quisiéramos tener una tarjeta que vayamos a conectar 1000 volts. O sea, 1000 volts, una separación tan pequeña no va a ser compatible con voltajes de 1000 volts. Ni siquiera ya aparecen bien. Entonces solamente... Bueno, ya se me deshabilitaron todos los filtros. Ahora voy a volver a comenzar los filtros. 2 posiciones, 15 amperes. Ya me está diciendo que para 15 amperes la más pequeña separación es de 3.5. Una separación común es la 5.08. Y pues los chinos hicieron sus conectores de 5 milímetros. Si observan 5 y 5.08, la diferencia es mínima. Prácticamente una PCB con un conector 508 va a funcionar con un conector de 5. ¿Por qué es el 508? Pues 508 es múltiplo de 2.54. 2.54 es múltiplo de las milésimas de pulgada y normalmente muchos fabricantes americanos manejan todavía los estándares en términos de milésimas de pulgada. Los chinos, como manejan nuestro mismo sistema, pues dicen, bueno, mejor de 5. Entonces 5 y 508 debería ser igual. Vamos a seleccionar el de 508, aplicamos los filtros. Les digo, el voltaje no va a ser aquí importante. Y seleccionamos nuestro componente en función de la calidad, si tenemos acceso a las librerías, de la disponibilidad del distribuidor o de la cantidad que vayamos a adquirir. ¿Sí? Aquí yo estoy eligiendo el componente de 15 amperes. ¿A ustedes quién les garantiza que los conectores que compren en Mercado Libre van a soportar los 15 amperes? Aquí este fabricante pues sí lo garantiza. Ok, entonces estos conectores que yo acabo de seleccionar, 15 amperes, 5.08, incluso soportan voltajes de hasta 250 volts, hasta 400 volts, depende del que seleccionemos. A mí me gusta seleccionar pues los que sean más económicos. Entonces por lo general aquí siempre va a haber un filtro para buscar los más baratos. Y pues no son ni siquiera tan baratos. Por ejemplo, este debería ser de los más baratos. No sé si se ordenaron exactamente como buscaba, pero los que ustedes más o menos ubican son de este tipo. Estas son terminales tornillo de 2 posiciones que soportan 15 amperes. Hay modificaciones de esas terminales, por ejemplo a 45 grados, si a lo mejor la PCB va a estar un poquito, lo que sería el case mecánico esté diferente. Ya nos bloqueé otra vez. O inclusive hay conectores que no tienen terminales tornillo, que son como este tipo, que si se fijan tienen como un clip naranja. Este clip naranja ustedes lo abren, insertan el cable o el ferrule y tiene como un resorte mecánico que presiona el cable. Es como una conexión de acceso rápido. Hay conectores de alta densidad de tipo terminal tornillo, como esos que estoy seleccionando aquí, que no sé si exactamente cuántos tenga porque yo filtré supuestamente los de 2 conectores, pero pueden tener diferentes pisos de conexión. Esto se logra
Con esto logramos reducir el tamaño de las PCBs. En fin, hay una variedad muy grande de conectores que son del tipo terminal tornillo, diferentes fabricantes y diferentes arreglos para 2 pines. ¿Qué voy a seleccionar? Pues lo que ustedes más vayan a necesitar de acuerdo a su aplicación. A mí lo que me interesa aquí es buscar componentes que sean más fáciles de desarrollar las tarjetas. Es decir, que no tengan que perder tanto tiempo a lo mejor haciendo el modelo 3D o la biblioteca. Pues para este caso voy a usar este de Wade Muller. A ver si lo puedo descargar y ahorita se los voy a pasar para poder hacer la PCB. ¿Sale? Pues vamos a importar la biblioteca del conector que acabamos de seleccionar. Lo voy a importar en el proyecto TS8. Acuérdense que ya vamos a intentar que todos nuestros archivos se encuentren localizados por carpetas, para no tener que buscar en todas las carpetas de Fusion todos los archivos. Entonces mejor lo organizamos todo en un mismo modelo. Estoy subiendo la biblioteca y estoy subiendo el modelo 3D. Voy a editar la biblioteca para agregarle al footprint el modelo 3D y que nuestra PCB pues ya pueda tener todos los modelos 3D seleccionados. Vamos a abrir la biblioteca del conector y vamos a agregar el modelo 3D hacia el footprint. Entonces voy a abrir el footprint y en el footprint voy a crear el modelo 3D. Obviamente lo voy a guardar donde mismo en la carpeta que estamos trabajando. Se va a crear otro archivo. Esperamos a que se termine de subir en Fusion. Esto es muy importante, si no luego se comienzan a generar problemas de sincronización. Y ya que está sincronizado, selecciono el modelo 3D y lo arrastro hacia el footprint. Como todo lo descargué directo del fabricante, debería de estar optimizado para prácticamente ya enlazarse. Aquí no pasó, entonces tengo que hacer la alineación manual. ¿Cómo lo hago? Pues sencillo. Aquí Fusion, si vemos en la vista right, si nos acercamos y movemos, casi debería de alinearse solo en ese eje. Listo. Nos acercamos, nos alineamos, listo. Nos acercamos, nos alineamos, listo. Y eso es todo. Ya tengo el componente, nada más moviéndolo, no tuve que alinear, solamente con las herramientas de mover. Finalizamos el componente, guardamos la librería hasta que termine de actualizarse y ahora sí puedo agregar este componente al esquemático de mi diseño. Muy importante siempre esperar a que se actualice el proyecto desde Fusion antes de poder guardar el archivo. Ya se actualizó, ya lo puedo guardar. Cerramos la biblioteca para no tener problemas ahí de sincronización. Lo recomendable es solamente tener la mínima cantidad de pestañas abiertas para evitar que alguna no se haya guardado y evitar problemas de sincronización, que ustedes cuando van comenzando eso es como lo más grave. Ya en el esquemático vamos a agregar este modelo buscando pues el número de parte, que es el 191.25.20.000, que como ya lo tengo al proyecto debería aparecer ya el modelo 3D asignado y simplemente deberíamos de arrastrar el sistema, más bien arrastrar el conector para comenzar a colocar el componente. Les digo, ventajas de este conector: es una marca relativamente buena y sí debería aceptar los 15 amperes como nosotros lo estaríamos solicitando. ¿Qué voy a hacer aquí? Fácil, solamente voy a conectar lo que sería la fuente de alimentación positiva, que se llama Power Bus, la NET, y la NET llamada carga. Acuérdense que este solamente será un medidor. Se supone que este no va a consumir tanta corriente. Sí va a consumir muy poquita corriente, una corriente de fuga mínima, pero no va a solicitar tanta energía. ¿Sale? Entonces lo importante es que le demos alimentación a la tarjeta de forma del voltaje positivo a través de la NET Power Bus y Load. Y debo de conectar la referencia de tierra, pero aquí podemos cuidar algo de una vez antes de continuar con la tarjeta y hacer notar que la tierra podemos separarla en diferentes llamados planos de tierra. Es decir, observen cómo la tierra que yo coloqué en la clase pasada, hay diferentes símbolos de tierra que podemos usar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la tierra de la fuente, la que va a llevar la mayor parte de la carga, a la tierra digital que quiero utilizar para los
controles digitales, como lo es el caso del INAT219 o el microcontrolador. Si yo no quiero afectar eléctricamente con ruido electromagnético mi sistema digital, lo ideal sería aislar los planos de tierra. Al fin de cuentas es la misma tierra, pero nada más estamos aislando pues el ruido de una hacia la otra. ¿Sí? Entonces, si yo quiero usar otra señal diferente de tierra, aunque al fin de cuentas sea la misma, pues lo hago seleccionando un símbolo de tierra distinto. Entonces voy a buscar en Place Components otro símbolo diferente de tierra del que hayan utilizado para este esquemático. Por ejemplo, ellos lo ven o lo ponen como AGND. Se fijan, va a ser el mismo símbolo, pero uno es AGND y el otro es GND. Es como una tierra analógica. Solamente es para aislar pues lo que sería el ruido eléctrico que podría generar la carga de 10 o 15 amperes a 29 volts. Si esta carga es una carga inductiva, por ejemplo un motor, este podría generar mucho ruido si no está bien aislado su ruido. Entonces voy a usar un símbolo diferente para esta tierra. Y listo. Y ahora voy a buscar pines de control para mi sistema. ¿Qué necesito para pines de control? Un pin para tierra, un pin para voltaje, un pin para el voltaje de alimentación, que aquí lo llamé como VCC, y un pin para la tierra digital, bueno, tierra digital, voltaje de alimentación, SDA y SCL. Y es todo. En algunas tarjetas de evaluación también se pone A1 y A0 para que el usuario pueda cambiar manualmente las direcciones, que sería a lo mejor lo más recomendable. ¿Sí? O sea, lo recomendable sería yo dejarle al usuario que elija qué dirección puede tener, para si compra 2 o 3 tarjetas pueda tener diferentes direcciones. Aquí como todavía no llegamos a eso, no lo voy a colocar porque implicaría colocar más resistencias, más componentes y incrementa la complejidad del diseño. Entonces ahorita vamos a hacer lo más básico posible. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar un header en la biblioteca de conectores de Fusion y quiero un conector 1x4. Buscamos 1x4, 1x mayúscula 4 y Fusion tiene su biblioteca llamada conectores. Hijo, le hice un mouse, ahí está. Por defecto aparecen los que están conectados a 90 grados o los que están conectados de forma vertical. ¿Cuál vamos a elegir? Otra vez, todo depende pues de su tarjeta, qué es lo que ustedes quieran hacer. O a lo mejor quieren que tenga una terminal tornillo también, pues también ponemos una terminal tornillo. ¿Sí? Todo depende de ustedes, ustedes están haciendo su diseño. Y ahorita voy a elegir el vertical de 4 pines, pero creo que elegí uno muy grande, a ver, ¿qué pasó? A ver, 1x4. Ah, creo que le puse 41. No, sí, puse el de 40. A ver, busquen el de... Ahí está, pin 1x4. 90 grados. Y listo, ahí tengo el de 4 pines. Y el conector de 4 pines, vamos a nombrar las 4 nets que yo necesito. Entonces voy a colocar 4 nets. 1, 2, 3, 4 y les voy a nombrar. ¿Qué orden las voy a colocar? Pues también vamos a colocarlas en el orden que ustedes elijan o en el estándar que está utilizando su fabricante para, digamos, si tienen más sensores y cuadraces, hay fabricantes como SID Studio que ya tiene un estándar en el ordenamiento de los pines y cuadrace. Ahorita vamos a ver ese ordenamiento. Si no les aparece conector, hay que buscar en el Library Manager conector y tiene que estar habilitado aquí con este botón. Son los conectores básicos header. Bueno, vamos a renombrar cada una de las conexiones. Esto depende pues de qué tipo de fabricante estén usando para sus demás tarjetas y cuadrace conexión. Entonces voy a colocar primero
BCC. Listo. BCC. Luego voy a poner SDA. Luego voy a poner SCL. Y luego voy a poner GND. Por lo general a mí no me gusta colocar BCC y GND al mismo, o sea, contiguos, porque si me equivoco en las conexiones, pues estaré haciendo un corto en la fuente de alimentación. Entonces yo por eso no me gusta colocar contiguamente BCC y GND. Y bueno, con esto terminamos prácticamente lo que sería el esquemático del INA 219. ¿Qué faltaría? Faltaría hacer la PCB y comenzar a hacer el ruteo de la PCB. Pues ahorita lo que voy a comenzar va a ser acomodar los componentes como una introducción a lo que sería el layout de la PCB. Entonces para el plano sí lo tengo que conectar, ahorita me falta hacer el cambio en el esquemático, pero la idea es hacer algo como esto, que el plano ruidoso esté separado del plano digital, para que el ruido de la fuente ruidosa no vaya a afectar el ruido en el sistema digital, pero igual van a tener que tener alguna conexión eventualmente. Algo así es lo que vamos a hacer. Por eso lo separé como en dos, para que tomen en cuenta que van a ser dos planos de tierra diferente. Sin embargo, la conexión va a ser un poquito distinta. ¿Sale? Normalmente, mucha gente coloca las conexiones de los planos a través de resistencias de 0 ohms o de capacitores, para que tengamos separados en el esquemático dos planos y sin embargo estén unidos físicamente a través de un componente. Entonces vamos a hacer eso como introducción a lo que son los planos. Voy a agregar al esquemático entonces otra resistencia de 0 ohms. Entonces vamos a Place Components y vamos a agregar otra resistencia 0.603. Si no la queremos buscar, pues ya tenemos aquí varias resistencias 0.603. Simplemente seleccionen una y clónenla o cópienla. Aquí voy a seleccionar la 0.603 y nada más a modo de que recuerden pues que son dos símbolos, para que se acuerden que son dos señales, aunque al fin de cuentas tiene que tener una conexión. Esta resistencia R6 yo lo voy a nombrar que va a ser de 0 ohms, un puente, y esta resistencia va a permitir la conectividad entre el plano de la tierra analógica contra el plano de la tierra digital. Nomás puse la resistencia y a través de esta resistencia va a estar la conectividad de los planos, para acordarnos que son dos señales diferentes. Bueno, vamos a validar nuestro esquemático antes de continuar con el paso de la generación de la tarjeta. Si nos vamos a la pestaña de validar, van a encontrarse con dos pestañas, que sería el verificador de las reglas de diseño y el verificador de los errores. Vamos a seleccionar primero el verificador de los errores para ver qué es lo que nos detecta el sistema que está detectando. A mí, como yo tengo habilitadas las pestañas, pues básicamente ya lo tengo abierto, nada más hay que mostrar el verificador del error y yo nada más tengo una advertencia. Me dice que el frame no tiene un valor. Es la única advertencia que tengo, no es un error per se, es una advertencia. Si ustedes tienen algún error, hay que corregirlo para antes de pasar al siguiente paso. Bueno, si no les aparece este icono, si presionan la letra E mayúscula, pues debería abrirse esta pestaña. Pues simplemente, si queremos corregir este error, hay dos opciones. Le pongo valor al frame. El frame tiene un centro donde puedo seleccionar el valor. O sea, no tiene que tener ningún valor, es un frame. Puede ser, por ejemplo, hoja 1 a lo mejor, página 1. No necesita poner un valor así tal cual. Y volvemos a actualizar el error y ya no debería aparecer la advertencia. O vamos a volver a emular que tengo este error, quitando lo que sería el valor. O puede decir, ok, yo sé que el frame no necesita un valor, pues nada más apruebo el error. O sea, yo, el ingeniero fulanito, aprobé que este error o esta advertencia no es importante para mi diseño. Lo que tienen que cuidar es que no tengan desconexiones. Por ejemplo, ¿cómo podría tener una desconexión? Será como difícil aquí emularlo. ¿Cómo podríamos hacer un error? Pues no, ahorita vemos ahí, pero ahí aparecen los errores, cuando normalmente los errores sería
que no le ponemos valor a los componentes. O que a lo mejor pensamos que está conectado a la net, pero no está conectada a la net. No deberíamos de pasar error a la siguiente etapa del diseño, que es crear la PCB. Pues voy a crear la PCB a través de este botón switch a la PCB, o aquí colocar la PCB, y pues ya nos va a aparecer todos los componentes que colocamos con todas las conexiones que tenemos, con sus nombres, con sus valores, y por defecto nos aparece una PCB de una dimensión de 16 por 10 centímetros. Creo que a todos nos aparece la misma PCB. Entonces aquí como primer paso sería comenzar a ubicar los componentes. Vamos ahora a introducir a lo que sería el concepto del layout de la PCB. O sea, cómo a través del esquemático ahora vamos a convertir ese esquemático en una PCB. Ok, entonces voy a cambiar lo que sería la dimensión de la PCB. A mí me gusta que las PCBs, ahorita que no tenemos hecho ninguna, pues las dimensiones estén en milímetros enteros. Por defecto, el grid probablemente esté en fracciones de milímetros, que es el estándar que generalmente muestra el grid en 50 milésimas. Aquí el grid sí es necesario cambiarse, a diferencia del esquemático o los símbolos. Aquí sí vamos a estar cambiando entre diferentes medidas. Entonces mi recomendación es que siempre que vamos a mover la capa de dimensión, coloquemos el grid en 1 milímetro, o en 10 milímetros, o en múltiplos de 5, para que los cambios sean más controlables en múltiplos de enteros. Por ejemplo, yo le puse 5 milímetros y voy a intentar hacer que acomode los componentes en la menor área posible. La idea de las PCBs es, entre más pequeña es la PCB, más económica sale fabricarla. Pero tenemos que tomar en cuenta que la PCB sea hecha para la manufactura, si la vamos a manufacturar en escala, y muchas veces hacer una PCB sin considerar la manufactura puede hacer que sí, nos salga barata la PCB porque es muy pequeñita, pero ese diseño no es manufacturable, entonces sale muy caro porque tenemos que volver a rediseñar todo. O sea, esto es un trade-off entre que la quiero hacer barata y la quiero hacer manufacturable. Y ahorita no tenemos ninguna especificación. A veces nuestros clientes nos dan la especificación del tamaño porque ya tienen la carcasa que van a utilizar para la tarjeta, entonces me tengo que adecuar a la carcasa que ellos tienen mecánicamente, y por lo general nos proporcionan un archivo modelado 3D o mecánico de XF con las características de las perforaciones de la carcasa mecánica para que yo haga la PCB y quepa ahí. Ahorita no tengo nada de restricción, entonces voy a comenzar así. Yo por lo general coloco mis conexiones de entrada en la parte izquierda. Hay que identificar cuáles son las nets de entrada, que por ejemplo aquí sería en este caso este conector, y recordarles que para mover los conectores o los componentes en la tarjeta siempre lo vamos a hacer a través del centro. Aquí hay un poquito a veces de conflicto cuando colocamos inicialmente los componentes porque hay muchos centros. Por ejemplo, aquí está el centro de la etiqueta de 2000 ohms, el centro de R1, el centro del componente. En este caso los centros están encimados. Entonces, si no puedo mover el componente, lo mejor sería no desplegar esa información de ese texto en esa capa. Acuérdense que Fusion y casi todos los programas que diseñan PCB se manejan por capas. Entonces, si ahorita hay demasiada información y ahorita solo quiero moverlos, no me interesa únicamente más que la información del centro y dónde está posicionado. Por ende, voy a cambiar qué capas se muestran en el diseño. Si seleccionan este icono, que es el icono de las capas, los layers, o se van aquí a Display Layers, aparecen todas las capas. No todas las capas, aparecen las más sencillas, pueden agregar más. Todas las capas más comunes, y si se muestra aparece un ojo. Si no la quiero ver, le doy clic y ya no se ve. No es que la borré, solamente la estoy viendo o no la estoy viendo. No quiero ver ninguna, listo, no veo ninguna. ¿Qué quiero ver? Quiero ver nada más la capa 1, quiero ver la capa 20, quiero ver la capa 21 porque todo lo tengo en top, y quiero ver la capa 17 y la capa 18. Ahorita
para una PCB cuyos componentes voy a colocar en top, solamente me interesan estas capas. Nuevamente, la 1, la 17, la 18, la 20 y la 21. Las demás siguen ahí, pero no las estoy viendo. Como ya no las estoy viendo, ya puedo identificar dónde puedo mover mis componentes. Y ya los puedo mover con total libertad. Entonces, este es el conector del Power Bus, como ahí indica la conexión. Lo voy a ubicar ahí. Este es el conector de la carga, lo voy a ubicar acá. Tienen orden la tarjeta, ahorita lo vamos a ver. Si me equivoqué, nada más los voy a girar porque ahorita no sé dónde es el orden. Por lo general, el orden siempre lo diría el símbolo del componente, pero como lo bajamos del fabricante, no nos queda claro dónde está el frente. Sí, está mal diseñado este símbolo, esta serigrafía, pero está bien, ahorita lo vamos a arreglar. Lo importante aquí es que nosotros, cuando estamos colocando los componentes, si la tarjeta no les indica lo contrario, lo mejor sería que los componentes estén simétricamente alineados con el centro de la tarjeta. Aquí es donde queda claro el por qué les decía, cuando hacíamos las bibliotecas, que siempre eligiéramos el centro del componente. Pongan aquí atención un poquito a esta explicación. Esta biblioteca no la hicimos nosotros. Ellos no eligieron el centro del componente como el centro del componente, sino que el centro del componente lo pusieron en un pin. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que ahora no voy a poder alinear fácilmente estas conexiones. Si ellos hubieran hecho, como yo les dije, el centro es el centro, la alineación sería bien sencilla, nada más cambio la propiedad Y y los puedo alinear bien fácil. Pero como no lo hicieron, ya no puedo alinearlos tan sencillamente. Tengo que volver a checar cuánto mide mi PCB y calcular la posición de los pines, calcular la separación y centrarlas. ¿Sí lo ven? Por eso es también la importancia de los centros. O sea, no siempre lo que el fabricante va a hacer va a estar bien. Bueno, vamos a colocarlos ahorita, más en otro video los vamos a alinear. Los pines de control los voy a poner más o menos aquí. La resistencia de shunt pues tiene que ir cercano a lo que sería la señal que va a controlar, que en este caso es el voltaje de Power Bus. Voy a cambiar el grid a 1 milímetro para que me permita manejar. El Power Bus tiene dos capacitores. Aquí voy a habilitar lo que serían las capas de nombres para acordarme cuáles son las resistencias que necesito. Sería Name Stop, la capa 25. Y aquí comienzo a comparar mi esquemático contra lo que tengo en la tarjeta para colocar los componentes de forma adecuada. Les decía, el proceso de generar el layout de la PCB, el 70% del tiempo en el que yo voy a usar para crear el layout de la PCB va a consistir en acomodar los componentes, que es lo que estoy haciendo ahorita. Si yo tengo una PCB con los componentes bien acomodados, el layout va a ser el 40% restante del trabajo. O sea, lo más importante es cómo acomodo los componentes, no cómo los conecto. Si estoy acomodándolos de forma eficiente, la conexión va a ser muy sencilla. Si no me fijo cómo los conecto, no va a ser la conexión muy sencilla y además eléctricamente hablando no va a estar efectiva. ¿Sale? Bueno, ahorita todavía no vamos a llegar a esta parte porque esto lo vamos a ver en la próxima clase. Pues nada más lo que quiero es identificar qué componentes tengo que conectar a la resistencia de shunt, que en este caso es R2 y R3. Busco R2 y R3 y los comienzo a ubicar cercanos a cómo van a ir conectados, aunque todavía no me voy a preocupar de conectarlos bien. Dijimos que era R2 y R3. R2 y R3. Pues todavía no nos vamos a preocupar de cómo conectarlos. Esto lo vamos a ver la próxima clase. Nada más lo quiero conectado lo más cercano posible a sus pines de conexión, pero si se fijan están mal alineados todavía. Luego va el capacitor, que sería C1. Y bueno, ya acabé como los componentes, así me quedan acomodados. Les digo, todavía no es importante, esto va a ser importante para la próxima clase. Procuren que más o menos pues los acomoden de esta forma, pero la alineación nos vamos a preocupar más en la próxima clase. ¿Sale? Este es un acomodo propuesto, todavía no está alineado.
Este acomodo lo voy a hacer, lo voy a guardar para poder comenzar a ver si coloqué correctamente los componentes en el modelo 3D. Entonces, una vez que ya guardé mi tarjeta, ya para finalizar el video y continuamos en la siguiente clase, voy a crear el archivo 3D. Se supone que todos los componentes que yo estoy usando en mi esquemático tienen modelos 3D. Si no es así, hay que corregir las bibliotecas adecuadas. Cuando yo selecciono el botón de 3D, aquí les dice los componentes que no tuvieran modelo 3D. Aparecería un signo de admiración, un triángulo amarillo. Aquí no es el caso, todos tengo modelo 3D. Selecciono el botón de Push y en esto en automático pues me va a generar lo que sería el modelo 3D a partir de la tarjeta. Siempre que tengo la tarjeta voy a tener todos los archivos sincronizados. Aquí es donde voy a checar si están bien alineados. Parece que alineé bien los componentes, parece que los acomodé bien. Todo está encimado, todavía no es importante. Esto lo vamos a ver cómo acomodamos en la próxima clase, cómo alineamos y comenzar el proceso de layout. Con esto finalizamos este video.